Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios bendiga a todos en gran manera. Dios bendiga ese amor por la verdad. Dios bendiga ese entusiasmo santo de querer estar aquí para escuchar la palabra. No escucharla tan cerca porque hay casi 7 bancas cerca al púlpito solas. Pero esa es una lucha sin cuartel de parte del púlpito y una lucha sin esperanza de llegar a buen puerto. Hemos estado hablando, hermanos, desde hace un tiempo atrás. Estamos retomando las lecciones de una serie que venimos trayendo hace ya algunos meses y que lleva por nombre, ¿alguien nos ayuda? ¿Cuál es la serie de estudios de los miércoles? No cuál es la lección, cuál es la serie, cuál es el tema general que estamos estudiando. Los miércoles han pasado 3 semanas desde la última vez, así que es posible que nuestras notas mentales se hayan mojado con agua de lluvia. Pero es cristianismo de la vida diaria, ese es el tema de los miércoles. Específicamente estamos hablando acerca de, en la lección número 7, vencer el desánimo y desarrollar optimismo. Pero, ¿cuál optimismo? Lo primero que estuvimos hablando aquella vez fue de qué queremos decir con optimismo, porque hay un falso optimismo. Hay un optimismo que quiere ver todo más allá de la realidad, contrario a la realidad. No podemos todo el tiempo decir realmente estoy muy feliz y en todo me va muy bien, todo me sale como yo lo quiero, como yo lo espero, y este mundo es simplemente maravilloso, perfecto, porque no es así. Ese es un optimismo que no es el que ordena la Escritura. Por eso el día de hoy, ya sin repaso alguno, porque igual tenemos las notas allí, vamos a entrar directamente a nuestro segundo punto. Vamos entonces a hablar de cuál es el optimismo bíblico, cuál es la naturaleza del optimismo bíblico, porque sí, existe un optimismo bíblico. Para un cristiano, una actitud optimista es también una actitud realista. No ha perdido de vista que hay cosas malas, que hay problemas, que hay guerra, que hay enfermedad, que hay diferentes tipos de situaciones negativas. Pero su optimismo, su actitud está basada en la fe. Y la fe, asimismo, está basada en ¿qué? En la palabra de Dios. Muchas gracias, mi hermano. En la infalible palabra de Dios. Romanos 10:17, que podemos decirlo de memoria, expresa que la fe viene de oír la palabra del Señor. Entonces, ella produce en nosotros ¿qué? Esperanza, ella produce en nosotros contentamiento y produce en nosotros gozo. De hecho, a los cristianos se nos ordena vivir en gozo, vivir gozosos. ¿Qué dice Filipenses 4:4? También lo podríamos decir de memoria, porque si no sabemos el coro que está basado en esa letra, no sabemos también el versículo. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Y el texto paralelo a él es Primera de Tesalonicenses 5:16, que solamente contiene 3 palabras y también es la letra de un himno, de un coro. Estad siempre gozosos. Este gozo, hermanos, quiero aclarar, no es un placer momentáneo. Tampoco se trata de ir por ahí atarantado todo el día, como diríamos bien en nuestra región. Tampoco es la ausencia eterna de sufrimiento o de problemas. En ninguna parte Dios nos asegura que tendremos una vida así simplemente porque somos cristianos. En cambio, la Biblia es muy clara en que aquel que en la vida de creyente se decepciona porque piensa que por estar congregándose y leyendo la Biblia y orando y practicando la voluntad de Dios, no va a perder su trabajo, o no va a morir un ser querido, o no va a perder sus ganancias o sus bienes, que no puede regresar ahora a casa y encontrarla en cenizas, está muy equivocado. Porque mientras vivamos en este mundo
caído, este mundo condenado a la destrucción, este mundo deteriorado y que nos deteriora día a día, no podemos pensar que simplemente por ser buenos cristianos, por ser fieles a Dios, todo va a ser color de rosas. La Biblia dice que la vida cristiana también va a incluir algunas cosas negativas, cosas que no son agradables. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 12, le dice: y también todos sin excepción, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán. En ese caso, en ese contexto menciona la persecución, pero sería muy apropiado entenderlo incluso antes de ese término. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán. Habrá sufrimiento. De hecho, el mismo que por inspiración de Dios nos ordena, porque no es una opción, es una orden, regocijarnos en el Señor siempre, fue el mismo que escribió, y vamos a la Biblia, por favor, Segunda de Corintios 11, 23 al 28. ¿Qué dice este pasaje? Segunda de Corintios 11, 23 al 28. Vamos a leer 2 versículos cada uno. Otro. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligro de la dominación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. Otro para terminar, 27 al 28. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Levante la mano a alguien que haya sufrido como Pablo. ¿Hay alguien aquí presente que haya tenido una vida así? ¿Experiencias así? Ahora, levante la mano el que haya tenido peores experiencias que las del apóstol Pablo. Es altamente improbable que usted y yo muramos decapitados. Según la tradición, pues así terminó esa vida. Después de haber pasado todo esto y más cosas, terminan separando su cabeza de su cuerpo de una manera tan cruel y humillante. Vivió con un aguijón en la carne que no lo dejaba vivir esta vida terrenal con toda comodidad y con toda tranquilidad, porque siempre estaba, cualquiera que fuera esa situación, siempre estaba allí presente recordándole su debilidad humana. Y era apóstol de Jesucristo. Con todo lo que sabemos de ese gran y maravilloso soldado del Señor. ¿Dónde está entonces ese discurso de cómo es posible que ahora que yo estoy yendo a la iglesia, ahora que estoy siendo fiel, ahora que me estoy comprometiendo, me están pasando tantas cosas malas, me va peor ahora que estoy en la iglesia? Pero es que, ¿dónde estaba la garantía de que terrenalmente hablando le iba a ir mejor? Si Dios no nos ha prometido este mundo, si Dios no nos ha prometido la felicidad terrenal, lo que Dios nos ha prometido es una vida diferente, eterna, en los cielos, no aquí. Aquí no nos ha prometido nada, en ese sentido, o similar e idéntico a eso. Ya nosotros echamos a perder este mundo, no lo echó a perder Dios, lo echamos a perder nosotros. Y cada vez que pecamos, nosotros somos los culpables de los desastres naturales, nosotros somos culpables de la enfermedad, nosotros somos culpables de la muerte, nosotros somos culpables de los problemas, de las deudas, de la división familiar y de todo lo negativo y malo que pueda suceder en este mundo. Cada vez que pecamos, y haga memoria ahorita, ¿cuándo fue la última vez que tuvo un mal pensamiento, una mala palabra, un resentimiento,
cuando en ese momento usted volvió a llenar el crédito de se sigue arruinando este mundo y luego le vamos a echar la culpa a Dios, o vamos a decir que cómo es posible que estando en la iglesia nos pasen estas cosas. Amados, por cuanto todos pecaron, ninguno le puede echar la culpa a Dios. Es una realidad que vamos a sufrir en este mundo. De hecho, Jesús enseñó algo que le puede parecer contradictorio, paradójico a la gente. En Mateo 5:12 dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Es decir, dichosos sois cuando por mi causa os insulten y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón o vuestro premio, vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Note que aquí nuestro Señor Jesús, el autor de la vida cristiana, el autor del cristianismo, nos da la clave de qué es lo que debe llevar al cristiano a mantenerse gozoso. No que tenga todas sus deudas canceladas, no que haya recibido una herencia millonaria que resuelva la mayoría de sus problemas terrenales, no que le hayan diagnosticado el hombre o la mujer más saludable del mundo, inmune a todo tipo de enfermedad, deterioro, desgaste, porque eso no va a suceder. Y lo de la herencia tampoco, ya dejemos de soñar con eso. No va a llegar ese holandés que no tiene a quien dejarle nada de su fortuna y pues justo lo seleccionó a usted a través de un abogado que lo contactó por email. No, eso no va a suceder. La clave para estar gozosos, ese gozaos y alegraos, ¿en qué se basa? Según el texto, ¿en qué se basa? Porque vuestro premio es grande, pero no está en Santiago de Veraguas, no está en Panamá, no está en Centroamérica, no está en ninguna parte de este planeta. Nuestro galardón, sí, hay un premio, hay una gran recompensa, pero está en los cielos. El mundo no es mi hogar. Entonces, ¿por qué estoy esperando que el mundo me haga sentir como que estoy en el hogar? ¿Cómo dice aquella expresión reconocida? Hogar, solo la podremos decir plenamente en el cielo, no aquí. Cada vez que usted va a otro lugar, por muy bien que lo atiendan, usted puede tener al mejor o a la mejor anfitrión o anfitriona del mundo, pero como también dice el coro, no hay lugar como el hogar. No hay lugar como el cielo. Gozaos y alegraos, porque en medio de todo lo malo que pase, hay algo que ustedes tienen y nadie más tiene: el cielo, aunque todos lo podrían tener. Nuestro gozo, nuestro optimismo no está enraizado en cómo están sucediendo las cosas en el mundo, que si ganó aquel candidato, que si se suspendió aquella guerra, que si se encontró aquella cura o medicina para esta o aquella enfermedad, sino en nuestra esperanza de ir al cielo. Por eso siempre podemos regocijarnos. Sí, me acaban de diagnosticar esto, pero eso no me puede quitar el cielo. Perdí mi trabajo, la compañía me desechó, le di tantos años de mi vida, hasta llegué a sentirme indispensable. Sí, sé que me habían dicho que nadie lo es, pero alguna vez uno lo llega a sentir y me han echado, pero aunque me quitaron mi lugar allí, no me pueden quitar mi mansión en el cielo. No pueden. Entonces, la enfermedad, los problemas, las deudas, las circunstancias no me pueden robar el gozo, porque para robarme el gozo tendrían que robarme el galardón, y para robarme el galardón tendrían que ir al cielo a robarlo. Suerte con eso de tratar de entrar al cielo a robarse algo. No pueden. Entonces, aunque todo esto me pueda estar pasando, no me va a robar el gozo. Seguiré siendo optimista y diré: si cada vez la vida se me complica más y cada vez la situación se aprieta más,
pues se acerca la venida del Señor. Todo esto se va a acabar. Lo bueno y lo malo de esta vida, para ser reemplazado por lo eternamente dichoso. No es un pensamiento ilusorio. Esta esperanza se basa en la infalible palabra de Dios. Primera de Juan 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Notemos que nuestra esperanza no es insegura o no es incierta, sino que está basada en saber que conocemos a Dios, dice el apóstol. Esta es la misma clase de optimismo que sostuvo Cristo durante otro sufrimiento inigualable, que no podemos compararnos con él, que fue el sufrimiento en la cruz. Recordamos Hebreos 12:2, lo hemos citado cualquier cantidad de veces. Puesto los ojos en Jesús. ¿Quién es Él? El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, en el presente estaba viviendo una de las muertes más humillantes, horribles, una tortura indescriptible. Pero a pesar de ello miraba hacia adelante al gozo que estaba puesto delante de él, y así soportó la cruz. No hizo caso del oprobio, la vergüenza, y se sentó a la diestra luego del trono de Dios en victoria. Debemos mirarlo a él, quien sobrellevó todo tipo de insultos, de humillaciones, de desafíos, por el gozo puesto delante de él. Este es el secreto del optimismo bíblico. Vamos a Hebreos 6, por favor, Hebreos 6, 18 y 19. ¿Qué nos dice este texto de la Escritura? Hebreos 6, 18 y 19, por favor. Amén. Tenemos, hermanos, algo seguro, porque es imposible que Dios mienta. Tenemos un fortísimo consuelo, tenemos una esperanza que está delante de nosotros, tenemos una segura y firme ancla. No importa lo que suceda a nuestro alrededor, no importa cómo cambien las circunstancias drásticamente el día de mañana. No pierdo nada de lo que Dios me ha dado. Solo yo lo puedo perder con mi desobediencia. Solo yo lo puedo perder si vivo en el pecado, en rebeldía contra mi Dios. Ya que nuestro optimismo como cristiano está enraizado en nuestra esperanza en Cristo y debe estar basado en la verdad, entonces, hermanos, ¿a dónde debemos ir? ¿A dónde debemos ir para desarrollar optimismo? Debemos ir a la verdad para descubrir cómo hacerlo. Antes que todo, debemos ser conscientes de que esto no se trata, hermanos, esto se trata más bien de una elección interior. No tiene nada que ver con lo que pasa alrededor. La psicología moderna te va a decir que te entiende y que te tolera tu conducta, tus reacciones, tu manera de creer y pensar, porque es que tus padres no fueron los mejores padres, porque es que tus parientes han sido ingratos contigo, es que naciste en un barrio tan peligroso o un barrio tan perdido. Lo que pasa es que naciste en este país tercermundista, no con las mismas oportunidades que Bill Gates y otros. Lo que pasa es que naciste mujer en lugar de hombre, y también lo que pasa es que naciste hombre en lugar de mujer. Lo que pasa es que hablas este idioma en lugar del otro, y así, una y otra justificación para decirte que está muy bien como te sientes y que lo único que se debe hacer es dejarte en paz, dejarte que te sientas así
Y bueno, una filosofía que al final te va a llevar a ser un pusilánime o uno que termina quitándose la vida porque pues no encontró la verdadera respuesta. Pero hermanos, debemos tomar la decisión internamente de cómo vamos a afrontar la vida cristiana, cómo la debemos vivir. Somos agentes morales libres. ¿Qué significa eso? Que no estamos destinados. Podemos tomar decisiones que cambien lo que va a venir el día de mañana. No tiene por qué ser mañana igual que hoy. Tenemos la opción incluso de aceptar o de rechazar, ¿sí? No tengo miedo de decirlo porque la iglesia es el lugar donde principalmente debe enseñarse la verdad. Tiene la opción de aceptar o de rechazar incluso lo que dicen las Escrituras. ¿Sí? Iglesias completas que no anden en orden pueden hacerlo porque tienen libertad de elegir irse completamente a la condenación eterna. Puede una iglesia de Cristo completa enseñar error, tiene la libertad, no le va a caer un rayo del cielo, no va a haber un diluvio local que los ahogue a todos. No, pueden hacerlo y lo han hecho. Han dejado de caminar en la verdad y han caminado en el error. Por eso le digo, hermanos, una de las frases más odiosas que usted me puede decir es, pero ¿por qué no si en no sé dónde eso se hace? ¿Por qué no si el hermano tal? No me interesa. El que murió por mí en la cruz es Cristo. Y mi guía para vivir la vida es la Biblia. No me mencione, por favor, no me interesa. Apréndaselo porque todavía lo sigo escuchando. Pero es que allá en la Odisea, pero es que allá en Éfeso, pero es que allá. No me interesa. Que lo hagan como quieran y que asuman sus consecuencias. Pero mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Vamos a seguir la verdad. Y cada uno cosechará al final. Cada uno, y cuando veamos nuestra cosecha, ya no habrá oportunidad de remediar nada. Por lo tanto, empecemos hoy a sembrar con la verdad en nuestros corazones, en nuestra mentalidad, en nuestra actitud, para que cosechemos ese gran galardón y esa gran recompensa. Pero, repito, no lo voy a obligar. No lo voy a obligar a seguir la Biblia, no lo voy a obligar a seguir a Dios. Usted tiene la libertad de decidir dónde va a pasar la eternidad. Sí, es libre de decidirlo. Queremos que vaya al cielo, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para enseñarle con la Biblia cómo ir al cielo, cómo evitar ir a la condenación eterna. Pero usted siga mirando a los hombres y diciendo, porque los hombres lo hacen en tal, en el sur, en el norte y en el este, yo también lo voy a hacer. Siga mirando al hombre a ver dónde el hombre lo va a llevar. Siga mirando al hombre y quítele la mirada a Dios. El calvinismo enseña que, entre otras cosas, que nacemos en un mundo que es culpable del pecado, ¿cómo le llaman? El pecado original de Adán. Y a veces me pongo a pensar por qué dicen que el pecado original de Adán. Si hablamos de original, entonces fue el pecado de Eva, ¿no? Pero bueno, ellos enseñan que nacemos y que ya desde que antes de nacer incluso estamos predestinados a ir, o algunos a la salvación eterna y otros a la condenación o al castigo eterno. Pero hermanos, si estamos predestinados para la vida eterna, dicen ellos, el Espíritu Santo en algún momento nos conquistará. Su gracia irresistible nos va a vencer de manera milagrosa y nos salvará sin importar cuáles sean nuestras creencias, nuestras elecciones y nuestras decisiones, y nuestras acciones, y que una vez que Él nos haya salvado, dice que siempre seremos salvos, ya otra vez sin importar lo que hagamos. Claro, si el calvinismo entendiera las implicaciones de su propia doctrina, pues no sería calvinista. Una vez salvo, siempre salvo, es algo que no tiene sentido y que no encuentra ningún apoyo en la Escritura. Nosotros pecamos porque elegimos pecar.
¿Se acuerda de 1 Corintios capítulo 10, versículo 13? Ese pasaje dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Si no hubiera elección, este pasaje no tendría ningún sentido. Vendrá la prueba, pero podemos elegir cómo terminará. La psicología moderna, decía y recalco, generalmente coloca la culpa sobre alguien o sobre algo que no es la persona que está teniendo el problema y que está viviendo las consecuencias de lo que él o de lo que otros han hecho con respecto a lo que Dios define como pecado, como maldad. La culpa, como dije, se coloca sobre los padres, las experiencias de la niñez, de la sociedad en general y sobre el código, incluso sobre el código genético de la persona. Sí, es que él venía con una predisposición al alcohol, es que él venía con una predisposición al homosexualismo, es que él venía con una predisposición a ser psicópata, es que él venía con una predisposición a sentarse sin motivo alguno justificable en la última banca. La culpa se coloca en todas partes, menos donde pertenece. Pero ¿qué dice la palabra en Ezequiel 18:20? Vamos a leerlo, por favor. Vamos a recordar ese pasaje que debe ser ultra conocido por todos nosotros. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Por favor, Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la piedad del impío será sobre él. Hermanos, se le llama al pecado y se le llama a las consecuencias de la culpa del pecado muchas veces enfermedad mental. Pero ¿cómo enfermedad mental? Si no hay una explicación fisiológica que esté afectando de manera ya verificada el cerebro, ¿cómo que enfermedad mental? Hermanos, la Biblia no describe estas situaciones de esa manera. Lo que sí se menciona casi en cada página de la Biblia es el pecado. El pecado es nuestro problema. Y el pecado es una cuestión de elección. ¿Qué le dijo Dios a Caín? El pecado está a la puerta y te está llamando, te está invitando, te está seduciendo, pero depende de ti. Nuestro optimismo bíblico, es decir, nuestra esperanza, nuestra felicidad, nuestro contentamiento, están basados en nuestra conducta. Eso lo aprendemos de la Biblia. Y nuestra conducta siempre, hermanos, va a estar basada, escuche bien, en lo que creemos que es verdadero. Y si es vida cristiana, entonces debería estar basada en qué cosa creemos verdadera, nuestra fe. A diferencia de ese optimismo generalmente tonto del mundo, que acostumbra a estar basado en ilusiones y en pensamientos ficticios, no podemos separar el optimismo bíblico del comportamiento. Sí, hermanos. Incluso la autoestima. ¿Ha escuchado usted ese término? ¿Lo ha escuchado? ¿Lo ha utilizado alguna vez? Las cosas afectan mi autoestima. Es entendible porque tiene una autoestima baja. Ese hermano está pasado en autoestima. Ese mágico ingrediente declarado por la psicología como el secreto de la, voy a leerlo literalmente, de la salud mental, del éxito y de la felicidad. O es algo que depende de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, o es simplemente
una ilusión firmemente plantada en nuestro castillo en el aire, que nos han construido en la cabeza a través de libros y de la televisión y del discurso de los que se han leído por allí 3 libros de autoayuda, a veces 1 o medio, y ya están en capacidad de estar aconsejando a otros. Les hablaba una vez de canales de YouTube con millones de personas siguiendo a una niña de 23 años, pues aconsejando a otras niñas de igual edad o menores de cómo se debe vivir la vida. Millones de ellas siguiendo a una que no sabe ella dónde está parada. Eso, exactamente eso. Podemos ignorar, hermanos, nuestra presente conducta rebelde, indiferente, irresponsable con la voluntad de Dios y nuestro pasado impío, y negar la realidad y el carácter letal de nuestros pecados, que los que están presentes en nuestra vida en la mayoría de ocasiones, en nuestro día a día. Pero, ¿qué dice la Biblia en 1 de Juan 1, 8 al 10? Deberíamos conocer muy bien ese pasaje. ¿Quiere ser un cristiano que desarrolle el optimismo bíblico, que tenga esperanza, que tenga fortaleza, que enfrente el mundo, la vida de manera diferente? A veces decimos, mire las generalidades, hermanos, oren por mí por fortaleza. Sí, pero ¿qué quiere decir exactamente eso? Sí, pero ¿cómo va a llegar exactamente eso? Hermanos, cuidado. ¿Está pensando usted que Dios desde el cielo va a hacer algo así como y automáticamente usted será la mujer y el hombre más fuerte para afrontar los problemas y las situaciones? ¿Cree usted que Él va a venir con una mano literal y la va a poner en su frente y a partir de allí usted va a ser más fuerte, optimista, le va a aumentar la fe en un santiamén de manera milagrosa, literal, directa? Eso no va a suceder. Pero ¿sabe cómo sí podemos empezar a poner en orden nuestra vida para que nuestro corazón se llene de gozo, se llene de esperanza, se llene de fuerza espiritual y con eso pueda con lo que venga? 1 de Juan 1, 8 al 10, ¿qué dice? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué le parece? Podemos hacer eso. Podemos dejar de creernos tan buenos, de mirarnos en el espejo de la palabra, de vernos como Dios nos ve, de ver esa rebeldía, de ver esa indiferencia, de ver esa desobediencia en varios aspectos de nuestra vida, esa improductividad en las cosas de Dios, y recordar que el pecado no es solo inmoralidad y mentira y robo y asesinato, también es no hacer lo bueno que Dios nos ha ordenado. También es no llevar fruto para Dios. Entonces el pecado tiene muchos rostros y quizás tenemos que examinarnos mejor con la palabra de Dios para encontrar qué está mal en nuestras vidas. Así como vamos al médico y nos hacemos una serie de exámenes y si no alcanza ahí, vamos a la privada y terminamos allá esa lista de exámenes porque queremos saber exactamente qué es. Hagamos eso con la Biblia, pero en nuestra vida espiritual encontremos qué es y confesemos a Dios para que Él nos limpie de todo pecado. Hermanos, podemos negar que nuestra vida no está en regla, no está en orden con Dios, o podemos disfrutar la vida y resistir la prueba con gozo porque somos fieles a Él. Repito, 1 de Juan 1, 2, 3. Perdón, 1 de Juan 2, 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Ahora, ¿qué venimos a aprender acá? ¿Qué es lo primero que queremos aprender según el título de nuestra lección y según nuestro tercer punto? Queremos vencer el desánimo.
El cristiano tiene razones para ser optimista. ¿Qué digo? Tiene razones para ser optimista. Imagínense que, a diferencia del resto de la humanidad, Él ha sido perdonado de todos sus pecados. Era enemigo y fue reconciliado. Estaba sentenciado a la perdición eterna y tiene ahora vida eterna. Era un extraño y desconocido, ajeno a los pactos, pero ahora está en ellos. Ahora el pacto le incluye, las promesas le incluyen. Tiene comunión con Dios. Dios es su amigo. ¿Qué le parece? El alfa y la omega, el principio y el fin. El Señor Dios Todopoderoso es nuestro amigo. Él sabe, es decir, el cristiano, que Dios lo ama al punto de: prefiero dar mi vida por ti que vivir sin ti. No hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El cristiano sabe que conoce a Dios porque guarda sus mandamientos, dice 1 de Juan 2:3. Tiene la comunión también de aquellos que poseen una fe igualmente preciosa, le llama el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:1. Tiene en esta vida el gozo de la auténtica realización. Sí, esa usted no la va a encontrar en el matrimonio, no la va a encontrar teniendo hijos, no la va a encontrar ejerciendo una profesión, no la va a encontrar ejerciendo su vocación. No. Habrá realización en todas esas cosas, pero la auténtica y plena realización la tiene el hombre en Dios, en Cristo. Allí sí se cumple todo. Solamente en Cristo tenemos el gozo de saber que nuestra labor es eternamente importante. Porque note que todo este arreglo de trabajo, vocación, relaciones familiares, matrimonio, todo eso se termina con este mundo. De aquel lado no habrá papá, mamá, hijos, esposo, esposa, jefe, compañero de trabajo, compañero de estudio. Todo eso se queda en esta tierra. Pero la labor espiritual que nos ha encomendado el Señor, como iglesia y como cristianos individualmente, es eternamente importante, relevante. En Cristo tenemos un auténtico significado. Tenemos dignidad, tenemos propósito. A diferencia de los demás, tenemos la dicha de saber quiénes somos, cuál es nuestro propósito en la tierra. Y también está en nuestras manos, porque Dios lo ha puesto allí, nuestro destino, donde queremos pasar la eternidad. Pero a pesar de todo esto, el cristiano, dígame si no, a veces se desanima, ¿cierto? Incluso los predicadores, los maestros, los líderes, los ancianos, los diáconos, el hermano de más años en la congregación, el hermano que ha tenido más victorias en Cristo, el hermano a quien Dios le ha bendecido, o por lo menos esa es nuestra perspectiva. Dios ha bendecido a todos por igual abundantemente, pero a veces nos parece que alguien más, y ese incluso a veces se desanima. Todos nos desanimamos a veces. Y quiere que le diga algo. El desánimo no necesariamente es un pecado. Hablamos de la preocupación, el temor y la duda, ¿recuerdan? Y definimos bien eso para que no estuvieran acusando de pecado a cualquier hermano, por ejemplo, que tuviera una preocupación. Pablo dijo en uno de nuestros primeros pasajes: se agolpa sobre mí cada día la preocupación por todas las iglesias. De la misma forma, hermanos, el desánimo no necesariamente es un pecado, porque nuestro Señor Jesús, aunque era sin pecado, aunque era perfecto, estaba obviamente angustiado en Getsemaní.
Vamos a cerrar con esta lectura, por favor. Marcos capítulo 14, los versículos 32 al 36, por favor. Marcos 14, 32 al 36. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentados allí, entre tanto que yo oro. A Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad. Él los dejó delante, se postró en tierra y oró, y dijo pasar de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Él había determinado su camino hacia Jerusalén. Había afirmado su rostro hacia Jerusalén, como decían en aquellos tiempos. Iba decidido a la cruz. Como dice el Salmo: he aquí, vengo a hacer tu voluntad. Pero cuando estaba más cerca de ese momento, cayó postrado en Getsemaní y comenzó a entristecerse y a angustiarse hasta la muerte, y le pidió al Señor que pasase de él aquella hora, que apartase de él esa copa de sufrimiento. No somos mejores que el Señor. Y el Señor, excepto en cuanto al pecado, no era diferente de nosotros. Entonces, no está mal que nos sintamos mal, que nos sintamos tristes, que nos angustiemos, incluso que en un momento como Elías nos desanimemos. Pero lo que no podemos es vivir en el desánimo. Lo que no podemos es dejarnos derrotar por él, paralizarnos por él, y mucho menos renegar del Señor y abandonar su camino por el desánimo. Pero ¿cómo evitamos eso? El próximo miércoles, si Dios nos da vida, salud y oportunidad, lo estaremos viendo en la palabra de Dios. Por el momento, que nuestro Dios bendiga a todos abundantemente.